Ganadería vacuna al marmoleo. ¿Sabes cuál es la importancia del marmoleo temprano en tu hato ganadero? El marmoleo en la carne es un tema de mucho interés en la actividad ganadera, ya que es una de las características por la cual se puede ganar el paladar y corazón de los comensales o consumidores. En este video te hablaremos de la importancia que tiene el marmoleo desde una edad temprana en tu hato. Algo que se debe tomar en cuenta, y con mucha responsabilidad, que el marmoleo temprano da inicio desde la finca donde se ubica el hato ganadero, razón por la cual se aconseja a los productores ganaderos que analicen la importancia de los procesos que tienen incidencia directa en este factor. La energía que es almacenada en el cuerpo de los vacunos, la mayor cantidad se almacena en forma de grasa y puede estar en los órganos internos, en el interior de los músculos, exactamente por debajo de la grasa o piel intramuscular, que generalmente se le denomina marmoleo. Esta grasa a la que se hace mención es la que brinda a los consumidores una experiencia placentera al momento de consumirla cuando esta carne está bien marmoleada, y mejor aún si la grasa proviene de una dieta a base de pasto. Si esta grasa tiene su origen en alimentaciones a base de pastos, esta grasa será muy rica en el ácido graso denominado omega 3, con lo cual sin lugar a dudas será una ayuda para que las personas o consumidores sean más saludables. Otra gran importancia de esta grasa es que para los vacunos está disponible en los tiempos de escasez de oferta alimenticia o si el vacuno se encuentra enfermo. En otras palabras, esta grasa intramuscular es de fácil asimilación y disposición en estos tiempos. Debemos tomar en cuenta que el marmoleo es la grasa intramuscular que está depositada en el vacuno posterior al cumplimiento de los requisitos de lactancia y mantenimiento, razón por la cual los vacunos especializados en la producción de carne demoran cierto tiempo en conseguirla. Los ácidos grasos denominados omega 3 provienen de la leche o carne de res, de vacunos que son alimentados a base de pastos. Esta grasa también está presente en las algas marinas, peces del mar. Es de recalcar que esta grasa la necesita el organismo humano para un mejor bienestar. El ácido linoleico también entra en juego, ya que está presente en la carne vacuna y leche, que está presente en vacunos alimentados a base de pastos. Algo a resaltar es que cuando los vacunos son alimentados con granos, es por esta razón que el consumidor debe preferencia consumir leche y carne de vacunos que fueron alimentados a base de pastos. Para el productor esto es una gran ventaja, ya que es más barato producir carne a base de pasto, y para el consumidor se produce un alimento más saludable. Al mismo tiempo la tierra se regenera. Otro gran aspecto es que para lograr este objetivo se deben de tener vacunos que marmoleen a edad temprana, y para esto debemos seleccionar vacunos no por precio. Más bien la selección debe ser orientada por calidad genética. Los vacunos que presentan marmoleo temprano presentan grasa o energía almacenada, con el fin de tenerla disponible cuando sea requerida. El marmoleo también tiene relación directas con la madurez sexual temprana, razón por la cual, si la selección se basa en este aspecto, se estará seleccionando vacunos de mayor productividad por hectárea. La madurez sexual y marmoleo temprano en vacunos siempre van de la mano. La selección de vacunos moderna, con el fin de lograr mayores conversiones alimenticias, no ha tomado estos dos aspectos en cuenta, y las pruebas y métodos para encontrar a los vacunos de mayor eficiencia llevan a la genética a producir una carne con menos marmoleo y más magra. Y este fenómeno se da porque la grasa demanda mucha más energía que la carne magra para formarla. También se libera más energía cuando el vacuno se encuentra enfermo o se enfrenta a una escasez de alimentos, razón por la cual un vacuno gordo con grasa intramuscular será capaz de sobrevivir con menos cuidados que un vacuno delgado.